Capítulo 1134 del manga de One Piece, la biblioteca del búho. Y esta semana tenemos a One Piece en la portada de la Jump como protagonista, junto a las otras estrellas de la Jump, con temática de peluches o muñecos tejidos. Me hubiera gustado algo más navideño, pero bueno, es lo que tenemos. Y luego viene esta increíble portada color con temática de Franky, en donde vemos a los Mugiwaras con ropas un poco militares. Y en vez de llevar armas de fuego llevan pistolas de agua. Ya hemos visto que a Oda le gusta dibujar a los Mugiwaras jugando con agua. Y por las ropas me recuerda otra portada color donde los Mugiwaras eran todos militares. Ahí sí llevaban armas de fuego. Y pues esta portada tiene la frase: un hombre debe imponerse con orgullo ante las olas como si fuera un león, que es la frase que Franky dice en el capítulo en el que se une a la tripulación de los Mugiwaras mientras hace su característica pose. Y pues obviamente todo esto es por la despedida de Kazuki Yao, el sello de Franky. No se menciona en ningún lugar que es una portada color en honor a él, pero es algo que se intuye, es algo que está implícito. Y empezamos con el 1134, un capitulazo que nos va a dejar una semana pensando muchas cosas. Y lo primero que me llama la atención es la pose de Luffy. Ya habíamos visto desde el capítulo anterior que Luffy tenía las intenciones de agradecerle a Sauro por haber cuidado de Robin, y sigue en ese plan tomándose bastante en serio el papel de Yakuza. Y por ahí alguno de los nakamas le pregunta a Luffy que de dónde aprendió eso, que dónde aprendió a hablar de esa forma. Y aunque es una pregunta que se plantea de forma cómica, realmente me interesó saber de dónde había aprendido esto, porque nunca habíamos visto que Luffy tuviera contacto con algún Yakuza, a excepción de Hyogoro en la prisión de Udon cuando estuvo en Wano. Y pienso que si no fue por él, por el viejo Hio, pues pudo haber sido por Jinbe. Recordemos que Jinbe, cuando se une oficialmente a los Mugiwaras antes de entrar a Wano, también tiene la misma pose y también se presenta de una forma muy tradicional, muy a lo Yakuza, así que pudo haber visto eso y copiado perfectamente a Jinbe. Y también esa sería la razón por la que Luffy no ha hecho esto antes. No hemos visto que actuara como un Yakuza antes, porque recién lo acaba de aprender de Jinbe. Pero me gusta mucho que Luffy se tome su papel de capitán de esta forma, aunque para los demás, incluso para Robin, fue algo gracioso sin importancia. Pues Luffy quiere cumplir con la tradición, con los rituales característicos, así que lo veo bastante bien. Y aquí tenemos una viñeta donde los Mugiwaras están reunidos, que creo que no va a durar mucho tiempo porque a Oda le gusta separarlos, pero es interesante la composición visual porque tenemos a los Mugiwaras en primer plano, estando todos juntos, pero de forma apartada vemos a Lilith y a Bonnie, que están sentadas en un barco de los gigantes, y visualmente es todo un mensaje, y el mensaje es que en este momento estas dos personas que están apartadas no forman parte del grupo de los nakamas, y podría ser una forma en la que Oda nos dice que Bonnie y Lilith no van a ser nakamas. Y esta idea más adelante va a tomar un poco más de fuerza. También me gusta bastante que Sauro le dice que por fin encontró a los nakamas que iban a cuidar de ella, y es bastante simbólico porque siento que cierra totalmente el tema con Sauro. Creo que era la última frase que daba por finalizado todo el drama y la cuestión emotiva con Sauro. La verdad es bastante bonito que Sauro lo diga porque todos pensábamos que estaba muerto, pero ahora que está vivo, el que él lo diga pues es muy importante. Cuando Robin encontró sus nakamas en Enies Lobby en el arco de Water 7, ya se había unido en Arabasta, pero bueno, fue más simbólico en Water 7. De alguna forma nos habían contestado que Robin ya había encontrado sus nakamas, aunque Sauro ya no estuviera vivo para poder decirlo. Y como dije, todos pensábamos que pues ya estaba preestablecida esa idea, que ya Oda lo había puesto claro, pero con este capítulo 1134, que lo diga Sauro en persona, pues es 1000 veces mejor que lo que teníamos antes, que era la idea preestablecida de que Robin ya había encontrado sus nakamas, así que es bastante bonito. Y luego viene esta parte. Este 1134 ha tenido cosas que me han gustado bastante, pero también han tenido cosas que me han disgustado mucho, y estamos a punto de ver una de ellas. Y es que Jinbe baja del barco de los gigantes, que no recuerdo haberlo visto llegar. Supongo que el Son iba dentro de ese barco, porque dentro del Sony también iban Lilith y Bonnie, y dentro del Sony también estaba esta caja de seguridad, que era una de las cuestiones que se quedó sin resolver en la saga de Egghead. Tenía bastante curiosidad por saber qué era lo que habían empacado los Mugiwaras al salir de ese lugar, y aquí en el BAF se nos contesta que era esta caja. Yo había apostado a que dentro de las cosas que habían empacado, porque no sabemos si hay más cajas o si
dentro de esta misma caja contiene más espacios para guardar cosas, pues yo pensaba que había dentro organoids, que son estos órganos sintéticos creados por Vegapunk, que yo dije que serían muy útiles en el futuro si alguno de los personajes como Bonnie o Vegapunk sufrían algún tipo de lesión de gravedad, pues sería la justificación perfecta para poderlos salvar, un trasplante de órgano, y estaría totalmente justificado. Y pues la cuestión y lo que más me molestó de este capítulo pues es que dentro de esta caja que tiene fluido de cultivo, es decir, esta sustancia que conserva los cuerpos intactos por mucho tiempo, pues se encuentra el cuerpo de Vegapunk. Lilith dice que no cuenta con los recursos ni la tecnología para poder abrir la caja y traer de vuelta a Vegapunk, y Lilith menciona que el Vegapunk que viene dentro fue el que estuvo en Elbaf hace muchos años. La cuestión es que es demasiado confuso y demasiados plot twist acerca del personaje de Vegapunk. Primero me pregunto si el clon, que ya establecieron que no es uno de los satélites, así que tiene que ser un cuerpo igual al de Stella, pues me pregunto si será el Vegapunk que estuvo en Ohara, el de pelo castaño, por lo que si traen de vuelta a la vida, que no me gusta nada la idea, a Vegapunk, pues sería esta versión de Vegapunk, y no entiendo por qué Oda específicamente quiere que sea este Vegapunk, pudiendo rejuvenecerlo aún más, y en vez de que sea pues un hombre maduro, sea un joven, que sería la mejor opción porque tendría, además de los conocimientos, pues la salud y la flexibilidad que tiene un joven. Entonces alguna razón tiene Oda para haber elegido específicamente a este Vegapunk, al que estuvo en Elbaf y en Ohara en ese tiempo. Y como dije, el asunto pues no me gustó porque se supone que Vegapunk había muerto cuando fue traspasado por la pata de J. García Saturn y la espada de Kizaru, y después nos dan la sorpresa de que realmente no murió del todo porque los satélites pues aún conservaban la mente de su creador, así que en cierta forma seguía vivo de una manera intelectual, y no lo vi tan mal porque pues Oda se lo pensó bastante para esto, así que fue una sorpresa, y además de la sorpresa es algo que se siente muy bien pensado, que no es simplemente el revivirlo por revivirlo. Pero después tuvimos el regreso de los otros satélites. Después de que termina la saga de Egghead, vemos a los satélites restantes que han vuelto otra vez a la vida, armados en un solo cuerpo, y eso no me gustó casi del todo porque ya teníamos a Lilith, que estaba representando los satélites y que estaba representando a Vegapunk ya con vida. Me hubiera gustado que solamente se quedara Lilith como el único remanente del genio de Vegapunk, y como a mí me hubiera gustado mucho que Vegapunk se uniera a la tripulación de Luffy, pues también me habría la idea de que Lilith sería la nueva Nakama, pero en este 1134 pues la vemos alejada del grupo, inclusive más adelante va a hablar de que quiere quedarse en Elbaf, así que las posibilidades disminuyeron bastante. Casi es imposible que vaya a ser la nueva Nakama, pero en el caso de que Oda la hubiera querido hacer a ella la nueva Nakama, pues tendría bastante sentido porque es joven, tiene el genio de Vegapunk, además de que es una mujer y pues da más juego a las interacciones con el grupo de Luffy. Si Oda hubiese querido, hubiera sido perfecto que Lilith se quedara como nueva Nakama. Yo personalmente hubiera elegido al viejo Vegapunk, el de la manzana en la cabeza, porque el diseño me encantó y me gustó mucho la personalidad, y qué mejor que quedarte con el original en vez de con una copia. Pero bueno, también te compraba Lilith, y ahora resulta que traen otra vez a la vida a Vegapunk, entonces le quita bastante mérito toda la muerte que tuvo y todas las escenas trágicas de viendo su laboratorio en llamas, siendo asesinado por su amigo, porque pues de todas formas, ¿qué importa si murió, si lo pueden volver a traer a la vida? Entonces es un poco, no me gustó. Y dirías, bueno, pues ahora que vuelve a la vida, probablemente este nuevo Vegapunk se una a los Mugiwaras. Yo creo que ya la posibilidad de que se una cualquier Vegapunk, sea Stella o satélite, ya está casi muerta. Y además, como dice Lilith, no cuenta con los recursos para traerlo a la vida ahora mismo, por lo que van a dejar la isla de Elbaf sin ningún Vegapunk. Así que traerlo a la vida pues ahora ya me da un poco igual si es que no se va a unir a los Mugiwaras. Y traerlo a la vida pues también me parece un error porque no va a tener una interacción tan importante como la que tuvo cuando tenía su aspecto original. Uno de los grandes roles que tenía Vegapunk era encontrarse con los Mugiwaras y tener contacto con ellos, conocerlos, conocer a Luffy. Eso ya se dio en Egghead. Su otro gran papel era el mensaje que da al final acerca del hundimiento del mundo y de los D. Eso ya también se dio, entonces traerlo otra vez a la vida, pues me pregunto qué va a hacer ahora, porque lo más importante que tenía este personaje para ofrecernos ya lo hizo. Así que cualquier posibilidad que me hubiese agradado del regreso de Vegapunk Stella pues no se va a dar, así que pues no tiene mucho caso que vuelva. Y como había dicho antes, si eso no fuera poco, pues está ensuciando todo el momento del sacrificio, de su muerte,
Y sobre Lilith, pues como dije, no se va a ir con los Mugiwaras después de Elbaf, no va a ser la nueva Nakama, genio, científica. Tiene pensado quedarse ahí y establecer un laboratorio en Elbaf. Pienso yo que por la protección que pueden ofrecer los gigantes y al ser Vegapunk pues amigo de los gigantes, pues seguramente estos no van a dejar que nadie entre a su territorio si es que quieren encontrar a Lilith. Aunque todo esto también se cae al final del capítulo porque vemos lo fácil que llegan los guerreros de Dios. Pero también me pregunto, volviendo a Lilith otra vez, ¿qué es lo que va a pasar cuando pase el asunto, ocurra el acontecimiento que se supone que es negativo sobre Elbaf? Recordemos que Louis Arnott nos advierte que no nos quedemos mucho tiempo en Elbaf porque pues algo va a pasar, ¿no? Y seguramente no es algo bueno. Y Lilith pues tiene pensado quedarse ahí, yo creo que bastante tiempo, así que la pregunta es cómo va a lidiar con este asunto de los gigantes o del acontecimiento que va a ocurrir. Y también me pregunto por qué va a construir un laboratorio desde cero si ya existe Punk Records, que está volando en este momento hacia Wetaria. ¿Dónde van los otros satélites? Creo que no hay necesidad de construir otros si ya tienen a Punk Records, que puede llegar a Elbaf y establecerse ahí. Y las cosas que no me gustaron de este 1134 no terminan ahí, porque viene otra cosa que para mí fue bastante desafortunada, que es el regreso futuro de Kuma. Una vez que Lilith acaba de decir sus planes, de contarlos, Bonnie se acerca y le pregunta si también va a poder trabajar en su padre. Las traducciones varían de Scanlation a Scanlation, pero el mensaje es el mismo, que Lilith va a trabajar en el cuerpo de Vegapunk para traerlo otra vez a la vida o para traerle otra vez conciencia. Y esto sí que no me gustó, bueno, lo anterior tampoco, porque pues vuelve a pasar lo mismo que con Vegapunk, el sacrificio, la historia, el drama de su vida, pues ya no va a valer lo mismo porque pues va a estar vivo. Es un poco como lo que pasó con Pound en la saga de Whole Cake al final, que se supone que fue asesinado por Oben y apareció en las mini historias vivo. Es uno de los problemas que tiene actualmente Oda, que nos da una despedida muy hermosa, muy significativa, simbólica, emotiva, y después revive el personaje. Y lo que más duele en esta parte de Kuma pues es que es el que tiene la historia más triste de todo One Piece. Parece que Oda se esmeró muchísimo para hacer que el pasado de Kuma fuera lo más trágico y emocional posible, y ahora va a estar de vuelta porque seguramente Lilith va a conseguir su objetivo. Sinceramente yo hubiera elegido que Kuma muriera sacrificándose en Egghead, un poco como lo que hizo Emmet, quedándose en la isla para que los demás pudieran escapar. Pues hubiera sido 1000 veces mejor eso que traer el cuerpo de Kuma y volverlo otra vez un ser humano. Me hubiera gustado que Kuma y Bonnie se reencontraran una última vez en Egghead y juntos vieran el baile de Nika, de Luffy, y en ese momento la parte más pequeña de su humanidad, el último reducto de su ser consciente que posiblemente quedó, pues reconociera ese baile y esa fuera la última imagen que vería estando consciente. Después vendría el sacrificio que haría Kuma para que pudieran escapar los Mugiwaras, y de esa forma habría quedado muchísimo mejor en mi opinión. Así que lo de traer otra vez a Kuma pues tampoco me gustó nada, igual que lo de Vegapunk. Y luego tenemos la presentación de la escuela de la Morsa. A mí me llama bastante la atención lo que es arquitectura en el mundo de One Piece porque es muy buena, me parece bastante genial. Los edificios, los lugares, las ruinas. Realmente me pongo a pensar qué harían los Mugiwaras si estuvieran en este lugar o en este otro de la imagen que nos presentan. Cuando nos presentan arquitectura, vuela bastante la imaginación con las estructuras que Oda dibuja. Y obviamente este lugar es inmensamente grande, no es como los lugares que acostumbramos ir. Y pues acerca de la Morsa vimos que la biblioteca del búho tiene una imagen pues de un búho en la entrada, en la parte superior de la fachada, y en aquel capítulo pues lo relacioné con el simbolismo que traen los búhos, que es acerca del conocimiento. Pero la escuela de la Morsa pues obviamente tiene una morsa con un gorrito, un birrete escolar. Y la morsa sí es un animal que está más asociado a los vikingos. De hecho, Oda en una portada color en la que precisamente dibuja a los Mugiwaras vestidos de vikingos, pues hay una morsa protagonizando también con los Mugiwaras esa portada. Y más adelante vamos a ver que en la biblioteca del búho hay un búho que es una especie de guardián. Me pregunto si en la escuela de la morsa pues habrá alguna morsa por ahí. Y nos van revelando más cosas sobre el rey Harald en este capítulo. Vemos un poco más de lo que pensaba o cómo pensaba este rey, y es que su forma de pensar pues se aleja bastante de la guerra, del combate, de lo tradicional en los gigantes, y se acerca más a lo académico, a lo diplomático. Así que desde aquí nos están dando
pistas de cómo era este rey, poniendo prioridad en la construcción de una escuela. Y por último, en esta viñeta pues me llama la atención 3 niños que están jugando en las orillas de este lago manantial, pero sobre todo un niño con cuernos que está al extremo de la izquierda, porque tiene cuernos y es común ver personajes con cuernos en esta isla, en Elbaf, por los cascos vikingos. Pero este niño no lleva ningún casco, no lleva ninguna gorra o algo en la cabeza, así que me llama bastante la atención que tenga cuernos. Recordemos que en One Piece existe una raza que también tiene cuernos, como alguno de los Tobiropos, que en su día no se explicó cuál era el origen genético de estas cornamentas. Y aquí los Mugiwara se empiezan a separar, no pasó mucho tiempo antes de su separación, y me llama la atención que Brook, al ver la escuela, pues le trae recuerdos. También varía la traducción dependiendo de la scanlation, pero dejan en claro que Brook extraña o tiene un sentimiento de nostalgia por la escuela, lo que nos indica que él asistió a la escuela, un dato que no conocíamos. Sabíamos que fue soldado en un ejército, después fue pirata, pero ahora se nos revela que él sí asistió a la escuela, tiene una formación escolar por lo menos básica, que siempre está bien saber este tipo de datos acerca de los Mugiwaras. Chopper tiene sus intereses, Nami también, y me llama también la atención Franky, porque él está muy intrigado con el gran árbol, o sea con el Yggdrasil, que no es otro que el árbol del tesoro Adam, que él mismo nos contó la historia de en la saga de Water 7. Y se nos dijo por parte del narrador que el Yggdrasil es un árbol de tesoro Adam, pero este conocimiento no lo tiene Franky, entonces va a ser interesante cómo va a descubrir este hecho. Y también va a ser interesante qué va a hacer con la madera, porque seguramente les van a dejar tomar algún trozo de este árbol. Creo que no va a ser sencillo porque es un árbol pues sagrado para los gigantes, pero al final seguramente les van a dejar tomar lo que quieran, y va a ser interesante para qué va a utilizar esta madera Franky, ya que el Sony pues no tiene ningún tipo de daño, a menos que en este arco reciba un daño significativo que tenga que ser reparado con mucha madera, y como la madera del Sony pues es del árbol del tesoro Adam, estarían en el lugar correcto indicado para poder hacer esa reparación sin problema. Y luego tenemos la presentación de Ripley, una gigante nueva. Por ahí también tuvimos la presentación de Angie, la asistente de Sauro. Y Ripley pues es maestra de biología en la escuela de la Morsa. Tiene un diseño interesante, parece ser una mujer bastante aguerrida y segura, y tiene una franja que va desde su cabeza hasta seguramente la punta de sus pies. Probablemente se trate de una marca guerrera, porque todo su aspecto parece el de una guerrera. De hecho, ella menciona que forma parte de la última generación de guerreros de Elbaf. Y también es interesante saber cómo Elbaf va paulatinamente alejándose de esa idea de los saqueos, de la violencia, de la guerra. Y pues Ripley dice que la era ya ha cambiado, lo cual seguramente no va a dejar contentos a Usopp y a Luffy, que es a lo que iban, a ver guerreros legendarios. Y todo esto parece ser mentalidad del rey Harald, que ya habíamos visto su prioridad por la educación y por las negociaciones en vez de la violencia y la guerra. Así que aquí se nos habla más de la personalidad de este antiguo rey que ya está fallecido, y se nos habla acerca de un sueño que tenía el rey Harald. No se nos habla de cuál es, pero no lo dejó cumplido. Y también nos dicen del asesinato de Loki a su padre, que eso ya lo sabíamos, pero lo interesante es que Elbaf no tiene rey en este momento. Aquí se aclara, no recuerdo si se dijo antes, pero el hecho de que no haya rey actual significa que no hay un sucesor además de Loki, lo que significa que Harald no tiene otro hijo más que Loki. Recordemos que Hairudin es una especie de hijo adoptivo, pero supongo yo que solamente la familia real, la familia de sangre, tiene permitido ascender al trono. No sé si eso es así, pero todo parece indicar que sí, porque al final del capítulo vemos la sala del trono totalmente vacía y olvidada. Y también por ahí hay un momento en el que Ripley le dice a Luffy le comenta acerca de su cabello blanco y de su forma de Nika, y él vuelve a contestar lo mismo que le dijo a Bonnie, que esta es su forma más libre, o es cuando él es libre. Me gustó bastante esta frase en su día, y ahora volver a verla pues es algo que se agradece. Me gusta ver a Luffy consciente de que ya alcanzó su libertad con su despertar, con esta forma, y ahora que ya la tiene en su poder pues se dedica a divertirse, a precisamente ser libre. Y pues por último Ripley dice que forma parte de la última generación de los gigantes guerreros, lo que significa que después de ella los gigantes que vayan naciendo tendrán otros roles, se dedicarán a otra cosa, como vemos con los niños que son demasiado miedosos, no les gusta lastimarse, no rechazan la violencia, tienen otra forma de enseñanza. Y Ripley se ve bastante joven, así que yo le calculo que tendrá que unos 40, 50 años en tiempo gigante, aunque los niños que atacaron a Luffy
a Zoro y a Usopp al comienzo de su recorrido por la escuela de la Morsa, pues tenían como esta alma de aventura y de guerra, lo que podría decirnos probablemente que a pesar de que los niños tienen una educación alejada de la violencia, pues aún así su espíritu guerrero trata de salir por donde pueda. Probablemente tendremos el regreso de los gigantes guerreros y orgullosos al final de Elbaf, si es que de alguna forma Luffy y Usopp logran convencerlos. Y luego tenemos ya casi acabando a Sauro, llevando a alguno de los Mugiwaras a la biblioteca del búho. Y es interesante porque nos dice que él mismo le pidió a Hayreudin que lo ayudaran a regresar a Ohara para rescatar los libros de la biblioteca. Así que esto quiere decir que aquel día en el que Vegapunk se encontró con los gigantes, con la banda de Hayreudin, también estaba presente Sauro, pero no lo vimos. Solamente pudimos ver a 3 de los nuevos piratas gigantes guerreros recoger los libros, que eran Hayreudin, Goldberg y Gerd, y no se nos mostró ni a Stansen, ni a Rodo, ni a Sauro, que ahora sabemos que fue con ellos. Y obviamente tenemos la arquitectura del interior de la biblioteca del búho, que como dije es un lugar inmenso. A mí personalmente me gustan mucho las bibliotecas, y esta en particular me gusta bastante porque tiene ramas, enredaderas, que le da ese toque antiguo. Así que me gustó bastante la apariencia de la biblioteca por dentro. Y también me llama la atención el búho que había mencionado, que se supone, o creo yo, que tiene que ser el guardián de la biblioteca. Vemos que tiene un gran tamaño, incluso creo que es más grande que los gigantes, el búho, por la perspectiva. Y me recordó bastante a Wang Shi-Tong de Avatar, la leyenda de Aang, que también era un espíritu guardián de una biblioteca y también era un búho. Como había dicho antes, la figura del búho está asociada al intelecto, al conocimiento, así que no me extraña que el guardián de este conocimiento sea precisamente el búho. Y también me llamó la atención el libro que tenía Robin, que de hecho no vimos que se lo diera a nadie, pero tenía que traerlo en sus manos porque era necesario para explicar el funcionamiento del crecimiento de los libros. Era un libro de arqueología que al entrar por las puertas pues se volvía grande, del tamaño preciso de un gigante. Ahora no sabemos si esto se puede revertir, si cuando se saquen los libros puedan volver a su forma pequeña. Y lo más interesante obviamente es cómo es que sucede esto, si es alguna especie de Akuma no Mi, parece más un despertar, algo que afecta los objetos que rodean al usuario. Inclusive podría tratarse del búho que tiene algún tipo de Akuma no Mi. No creo que sea Sauro poseedor de una, porque no habría podido nadar hasta la orilla en la reconciliación con Robin. Ni siquiera sabemos si es una Akuma no Mi, pero si es una Akuma no Mi pues podría ser muy similar a la Deka Deka no Mi de San Juan Wolf, la fruta de hacerte gigante. Y como dije antes, parece más el despertar, así que podría ser el despertar de una fruta muy parecida a la Deka Deka. Si la Deka Deka tuviera un despertar, creo que sería de esta forma. Podría ser grande y gigante todo lo que entre en un perímetro preestablecido por el usuario. Así que como obviamente no se trata de la Deka Deka porque esa ya fue comida, pues va a ser bastante interesante saber de dónde proviene esta habilidad. Y la biblioteca aún puede dar bastantes sorpresas porque, como dice Sauro, está la colección completa de los libros que rescataron de Ohara. Así que podría ser que en algún libro por ahí escondido se encuentre alguna carta de Olvia a Robin, alguna foto que se tomaron con los arqueólogos. Puede dar bastante juego para momentos con Robin. Y luego tenemos a Loki hablando con un extraño llamado o llamada Moza. Aquí el género de la persona con la que está hablando Loki cambia dependiendo de la traducción. Y pues parecen ser muy amigos porque Loki dice que desde hace mucho tiempo lo son. También lo llama o la llama con el sufijo Ko, que se supone que es para personas de la realeza, de la milicia o personas con las que tienes un vínculo cercano. Así que obviamente son amigos y se conocen desde hace mucho tiempo. Y aquí se puede teorizar bastante de quién es la persona que está del otro lado, que a mi parecer parece bastante amable. Creo que es una persona que, por la plática que tuvo con Loki, valora mucho lo que es la amabilidad, o por lo menos sabe notarlo y apreciarlo. Así que creo que es una persona buena. Y también nos hablan de que esta persona sufrió un incidente que la dejó muy afectado. Así que ahí Oda nos lanza una pista para poder intentar descifrar quién es. Yo la verdad prefiero que me sorprenda Oda con la revelación de quién se trata, y se van sumando más personajes a este arco que de por sí ya tenía cosas interesantes. Luego tenemos el Denden Mushi, que es un Denden Mushi especial de nieve que puede soportar bajas temperaturas, y Oda tenía que crearlo porque los caracoles en la vida real pues son delicados a ese clima, son de climas húmedos y calurosos, y pues el frío es algo que no les conviene para nada. Así que Oda tuvo que crear un Denden Mushi especial para el frío, para justificar el hecho de que no mueran en
estas temperaturas. Es un Dendemushi que es peludo, tiene pelo en todo su cuerpo. También me llama la atención el gran tamaño que tiene, porque es un Dendemushi que puede sostener fácilmente Loki. No es un Dendemushi del tamaño humano, sino de uno tamaño gigante. Y también me llama la atención que tiene unas pestañas, posiblemente puedan ser de la persona que está del otro lado, porque sabemos que los Dendemushis copian la apariencia física de la persona que está llamando, y en este caso pues tiene unas pestañas, lo que podría indicarnos que es una mujer, a menos de que el Dendemushi por sí mismo ya tenga estas pestañas, pero no se estaría cumpliendo con esto que menciono, que los Dendemushis imitan la apariencia física. Y también el pelo podríamos decir que es de la otra persona, de la persona que está al otro lado, pero como dije, pues al ser un Dendemushi de nieve, tiene ahora que justificar su supervivencia, y pues el pelaje creo que lo tienen todos los Dendemushis de nieve, y que no es una característica de la persona que está del otro lado. Y para finalizar, lo más importante, lo más increíble de este capítulo, la llegada de los guerreros de Dios a Elbaf. Vemos como un rayo de Haki cae directamente sobre el castillo de la aldea del oeste, que se supone que es el castillo del rey. Así que con esto hay un asunto, porque yo pensaba que el castillo, el palacio de los reyes y de la realeza de Elbaf, pues estaría en la tercera copa, en lo más alto del Yggdrasil, y resulta pues que el castillo más importante de Elbaf, que es el del rey, está situado en una aldea que ni siquiera es tan especial, porque hay otras 3 de ellas, siendo esta la del oeste. Así que me decepciona un poco que no haya un lugar especial para la realeza en Elbaf. Y también me llama la atención Dorry y Broggy, porque parece que están riendo y celebrando, y esto ocurre después de la viñeta del relámpago, lo que significa que después de que escucharon este sonido siguieron celebrando y festejando. Así que tengo bastantes dudas. Primero, si ellos escucharon el ruido y el relámpago y lo vieron, y aún así siguieron celebrando, es porque los gigantes de Elbaf conocen a estas personas y no representan ningún peligro para ellos, lo cual sería raro, porque estos son caballeros de Dios, son personas malas. Así que por esa parte no entendería por qué los gigantes celebran o no paran de festejar después de haber escuchado el relámpago. La otra es que en su fiesta, en su celebración, no pudieron escuchar el sonido, y la aparición de estos personajes les pasó totalmente inadvertida. Ni siquiera pudieron percibir ese relámpago por medio del haki, que creo que los gigantes tienen el suficiente haki como para poder sentir la presencia de algo tan grande. Pero bueno, la segunda opción es esa, que no se percataron de la presencia de estos dos. Y obviamente la imagen visual pues es increíble. A mí personalmente me gustan mucho las figuras encapuchadas, los personajes con capucha. Creo que es algo que le hace al personaje verse extremadamente genial. Y son dos que están en el Salón del Trono del Rey Harald, y podemos ver detrás el trono, y vemos que el trono tiene una marca de rotura en la parte derecha. Seguramente eso fue el resultado del asesinato de Loki a su padre Harald, lo que nos hace imaginar y pensar cómo fue ese evento. Seguramente el rey Harald estaba en su trono y Loki llegó y en alguna escena bastante impresionante hizo lo que hizo, y el impacto fue tan grande que dejó esa marca en el trono, y seguramente desde ese momento las puertas de ese lugar se cerraron y ya no se permite el acceso a ese lugar, tanto así que el lugar se quedó enmohecido. También vemos marcas de golpes por otros lugares del lugar, así que probablemente pudo haber sido una situación de varias personas. Y pues el trono parece enmohecido, lo que significa que ese lugar ha sido cerrado por mucho tiempo, probablemente por el mismo tiempo que lleva Loki encadenado. También vemos que es un lugar que está a oscuras, ya que después de que cayó el rayo en ese lugar, pues seguramente se abrió un espacio en el techo por el que entra la luz que vemos en esta viñeta. Hay una luz que baña a estos personajes que aumenta el impacto visual de estas figuras. Y bueno, lo que todo el mundo teoriza y lo que yo también creo que es el gemelo maligno de Shanks, porque curiosamente se presenta a este personaje exactamente como se presentó en la audiencia que tuvo con el Gorosei, que en ese tiempo pensamos que era Shanks original, pero el detalle es que solamente se mostró el lado izquierdo de su rostro, donde no está la cicatriz de Kurohige, y en este 1134 también se muestra de la misma forma, con capucha, y de la parte izquierda del rostro exactamente igual que cuando se mostró en aquel capítulo. Y seguramente si viéramos a este personaje no de lado sino de frente, veríamos que no tiene la cicatriz, lo que probaría que no es Shanks. Además de que Shanks ya abandonó Elbaf después de la derrota de Kid. Él mismo dijo que ya se habían quedado suficiente en ese lugar y no tendría ningún sentido que se fuera y después volviera encapuchado en compañía de una persona que no conocemos. Así que esto tiene que ser el gemelo malvado de Shanks, por así decirlo. Y también recordemos que Sanfigar Langarling ahora es parte del Gorosei, lo que deja el puesto de
líder de los Caballeros de Dios, vacío, y seguramente este gemelo de Shanks ahora ha ascendido a ser el capitán de los Caballeros de Dios. Y acerca de la mujer que viene a un costado de él, pues realmente no podemos decir nada, solo que tiene el cabello claro, porque su boca está totalmente tapada y parece tener pues una mueca un poco de inseguridad. Y por último, la forma en la que fueron invocados es bastante curiosa, porque es el mismo mecanismo de invocación del Gorosei. Aparecen después de caer este rayo en el suelo, este círculo con 5 flechas y unas inscripciones ilegibles que no podemos entender. Así que podríamos hablar de que estos dos personajes poseen las habilidades del Gorosei, que tampoco sabemos si es una fruta del diablo, o podría ser que todas las personas que están en lo más alto de Mary Joyce tienen la capacidad de ser invocados de esta forma, porque recordando el círculo de invocación de J. García Saturn, pues este tenía unos 5 entre cada pico de la estrella principal. El del gemelo de Shanks no los tiene. La rueda de invocación es exactamente igual, no cambia absolutamente nada, más que los 5 que aparecen entre cada pico. Y también tengo la duda de si fueron invocados o si llegaron por su propia voluntad, porque recordemos que J. García Saturn invoca el resto del Gorosei en Egghead y estos aparecen, y pues me quedó bastante la duda de si los Goroseis tenían que ser invocados para poder teletransportarse de un lugar a otro, o si simplemente por voluntad propia ellos decidían ir a un lugar y aparecer, y ahí es donde se presentarían. Y pues me pregunto si Loki podrá ayudar a Luffy a vencer a este caballero de Dios, que es el hermano de Shanks, porque recordemos que no supimos cuál fue el trato que tuvo Loki con Luffy, y las únicas opciones a derrotar ahora que Luffy es un Yonko pues son Kurohige y Shanks. Pero ahora que está el gemelo en Elbaf, pues quedaría bastante bien que Loki le preste su ayuda para vencer a este personaje en concreto, y Luffy se encargaría de Shanks personalmente ya después de este arco. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1134, y esperar el que viene.